Buenas tardes a todas, a todos. Ayer, perdón, el lunes comenzamos con el tema de la gesta, como les dije, gestas, es mejor denominarle gesta, que la palabra gesta se refiere hacia hechos memorables, impactantes, épicos, y la mayoría de la gente lo llama la revolución del 18 de octubre, pero no tuvo, diríamos, la compaginación, el contexto de un proceso revolucionario típico donde se enfrentan dos ejércitos fuertemente armados y dura un tiempo determinado, a no ser que sea una revolución fulminante en horas. Y habíamos dicho también de que el 10 de julio es el día de nuestro cumpleaños, el día que nuestro partido suma años de existencia. Ñande ñeme, ñande año botija. Y la revolución del 18 de octubre, la revolución del 18 de octubre es nuestra fiesta navideña, porque el 18 de octubre indica el Día de la Fraternidad Liberal, porque para hacer el 18 de octubre se unieron las tendencias que tenían diferencias dentro del partido. Vamos a ver probablemente hoy cuáles eran aquellas diferencias, y se unieron todos para realizar eh, el golpe cuartelero del 18. Y ahí mucha gente, yo me recuerdo que Humberto Rubín me llamaba y me preguntaba y me decía, ¿por qué ustedes los liberales festejan algo que perdieron? Yo creo que Humberto me preguntaba eso a propósito, para poder escuchar las varias veces que le repetí lo que ahora le voy a decir a ustedes, que los fenómenos sociopolíticos, no hay que evaluarles única y exclusivamente por quien quedó con vida en el campo de batalla, en el caso de sea una gesta como esta, revolucionaria o armada, o el que sale ganando tal o cual situación, sino lo importante en los fenómenos, en los acontecimientos sociopolíticos, es la manera en que llega a la gente y qué impacto, qué consecuencia produce entre sus seguidores. En este caso nos referimos a los seguidores del Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido Liberal de antes. Por eso tiene la similitud con la Navidad cristiana que festejan los cristianos. La Navidad cristiana también se evoca después de que haya muerto el Hijo de Dios a los 33 años en el Gólgota, en la colina de las calaveras, en el Gólgota, pero no por eso la gente dejó de pensar en sus enseñanzas, en sus indicaciones, en sus consejos, en su dirección, para que ese grupo poblacional trabaje por la unidad de la gente, por el bienestar, por la fraternidad, etc. Entonces, le decía ayer, el lunes, ¿por qué nosotros conmemoramos el 1 de marzo de 1870 como Día de los Héroes? El día que murió justamente el que era comandante en jefe de las tropas paraguayas, del ejército paraguayo en la guerra de la Triple Alianza, que fue Francisco Solano López. Él no ganó, al contrario, quedó destrozado el Paraguay, él muerto, pero nosotros le recordamos y evocamos el 1 de marzo porque se indica la situación de nuestro país, la postura de nuestro país en defender su soberanía y de quien lo conducía, en el caso de López, que tuvo el valor personal, físico y más espiritual de morir con el nombre de la patria
en sus labios y en su corazón, como decía Manuel Góndara en el año 1908. Él, en una gran reunión del Partido Liberal, él dijo eso: es el momento de aceptar nuestro pasado y reconocer en López, que si bien muchos lo acusan, decía él, de tirano, de dictador, fue una persona que supo morir, tener la valentía con el nombre de la patria en sus labios y en el corazón. O la gente de Israel, que recuerda un lugar llamado Masada, que es una cumbre amesetada, forma de meseta. Amesetada tiene una forma de meseta, así una planicie, así como una pista arriba, y ahí murieron como 900, 1000, algunos hablan de más, 1200, 1500 judíos, porque le atacaron dos legiones romanas dirigidas por Flavio Silva, que no tiene nada que ver con Fernando Silva, que es un buen muchacho. Dos legiones romanas representaban 12.000 combatientes. Cada legión eran 6.000 hombres. Y vinieron 12.000 combatientes romanos, en aquel momento el mejor ejército que existía, al decir de Federico Franco, en el planeta Tierra. El mejor ejército, no hay ninguna duda. Pero hoy, y perdieron los judíos, se suicidaron todos, se suicidó un suicidio colectivo de 900.000 personas. Pero hoy es el lugar donde van los escolares, los niños, les muestran, izan la bandera de Israel, cantan el himno, van los soldados a hacer el juramento de rigor, ese juramento que nosotros hacemos acá en el ejército, allá el juramento hacen en Masada, y la gente que peleó en el gueto de Varsovia, los judíos que pelearon en el gueto de Varsovia, que el gueto le llaman ese lugar donde van y le ponen a todas las personas que tienen un mismo pensamiento, una misma dirección, una misma ideología, en este caso los comunistas. Los nazis, que tenían dominado una gran parte de Europa, en Polonia, en Varsovia, su capital, porque Polonia es un país que tiene una gran cantidad de judíos, eh, le decidieron rebelarse. Estaban 600.000 judíos ahí y decidieron rebelarse. Decidieron decir: bueno, señores, hasta aquí llegamos, este es el momento que tenemos que sacudir los yugos que nos oprimen, y se rebelaron. Por supuesto que no duró más de 80, 100 días y fue eh, arrasado ese lugar por las fuerzas alemanas de represión, a cargo del general Jürgen Trupper. Lo que quiero dar con estos ejemplos es de que no precisamente el que salta o refiere una situación de quedar con vida en una batalla es el que tenía la razón. A veces no precisamente eso sucede con los fenómenos sociopolíticos, en donde lo importante es la manera en que nos llegan a nosotros. Y en el caso del Partido Liberal, lo que demuestra esa gesta del 18 de octubre es que pone en una situación al liberal en que está decidido a arriesgar todo, todo, todo se entiende por supuesto, hasta su vida, para lograr la libertad, la democracia y la justicia social del pueblo paraguayo. Esa es ese es el mensaje fundamental del 18, del 18 de octubre. Porque esa es la explicación. Si nosotros evaluamos la historia después del partido, lo que vendrá después del 18 de octubre, la revolución de 1904, donde el Partido Liberal asume al gobierno, al poder de la República,
los gobiernos liberales que se extendieron hasta el año 1940, la guerra del Chaco, que es una de las herencias importantes que el Partido Liberal deja al país, que resultó victorioso. Bueno, nuestro país, nuestro gobierno, en este caso el doctor Eusebio Ayala, y todos los paraguayos, porque no hay que pensar que solamente los soldados fueron liberales, eran quizás la mayoría probablemente de los soldados liberales, pero también fueron acompañados por paraguayos de otros partidos, ese es el legado. Y las causas que conllevan, las causas que conllevan a tomar la decisión del 18 de octubre son las mismas situaciones que existían en lo que vimos en las clases anteriores para fundar el partido el 10 de julio de 1887. La corrupción, los sobornos, la venta de tierras públicas y que derivó en corrupción, la intromisión del ejército en la vida política del país, creando la figura que se le denomina, como les dije, terrorismo de Estado, o como le podemos llamar, muere el presidente de la República, Cándido Barreiro, el 4 de septiembre de 1880, teniendo que jurar a Adolfo Saguier, el vicepresidente. Caballero le hace apresar por intermedio del coronel Duarte y asume el poder de la República. Es un claro ejemplo de terrorismo de Estado. Entonces, y los fraudes electorales. Los fraudes electorales, como se produjeron, por ejemplo, los fraudes electorales del 12 de junio de 1887 en Villarrica, incluso antes la elección en Villarrica que no se produce, el 13 de febrero, y después también hubo un gran fraude en Asunción, en una de las parroquias de la capital que vamos a ver más adelante, en la parroquia de la Encarnación. Se produce en diciembre del 88, ¿no? Incluso hubo muertos, igual que lo que sucedió en Villarrica el 12 de junio de 1887. Son las mismas causas del 10 de julio, exacerbadas, tú sabes, más grandes, más insoportables. Eso dice el comunicado del 18 de octubre, cuya autoría fue de Cecilio Báez, que me voy a permitir leer, que está al final del trabajo que hice en mi primer tomo, donde dice: la revolución que promovemos responde a estos fines. Los pueblos no deben sufrir impasibles las vejaciones que sus magistrados le inflijan. O sea, que los pueblos no tienen por qué sufrir ese hecho de abofetearle por la cara, de hacerle de menos, de no responder a sus inquietudes, de no hacer caso a las necesidades básicas que tienen, y sus magistrados son los gobernantes, diríamos, del país. Ni ningún yugo de servidumbre que les degrade y humille. Y atiendan esto. Si bien el pueblo paraguayo normalmente es un pueblo pasivo, no como el pueblo argentino que se moviliza y se manifiesta y sale a la calle a protestar, atiendan esto. Los pueblos que no saben reparar tan graves injurias, coma, no son dignos de llamarse pueblo. Si vos aceptas todo lo que te hacen, entonces no te puedes llamar pueblo, te puedes llamar partido tal, te puedes llamar hasta ni ser humano, no sos nada si aceptas todo lo que te hace. Por eso hay que ser firme y se necesita esa firmeza. Por ejemplo, actualmente al Partido Colorado hay que hacerlo permanentemente el mensaje
que escuche hasta que le rompan la membrana timpánica de que la mayoría no es la que debe hacer lo que quiere, aunque tenga mayoría de votos. Por eso es mayoría en la democracia. No, en la democracia hay que escuchar también la posición de la minoría, darle el lugar que le corresponde a la minoría. Y juntos, mayoría y minoría, poniéndose de acuerdo, gobernar el país. Por supuesto que van a haber mayoría de ministros pertenecientes al partido que ganó la elección, en este caso, el caso de los colorados, pero capaz haya un liberal que es un buen economista, alguien que pueda hacer un buen papel como embajador, como cónsul, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un pequeño desarrollo que fue donde nos quedamos, o sea, no un pequeño, un breve desarrollo, hasta llegar a 1891, que es la fecha de la gesta del 18 de octubre. Y así vamos a comenzar en ese año 1887, que fue la fundación de nuestro partido, y ahí vamos a rescatar que en San Pedro Comandillú, el pueblo de los Vera Bejaranos y de otros miles de paraguayos, había un señor ahí que se llamaba Victoriano López, era el juez de paz de ahí, de esa zona. Y ese señor vivía eternamente perseguido, amenazado, tratado de ser influenciado por los colorados, por la gente, ya existían los partidos políticos cuando eso. Y esto va a derivar después en un enfrentamiento mucho más grande. Vamos a ver después en pocos años, un año y medio, 2 años después. Y también se produjeron en Cacupé y en la capital. Y en Cacupé se produce 8 de diciembre, Tupac Árabe, el 8 de diciembre, el día que el pueblo paraguayo hace su peregrinación, que siempre, toda la vida lo ha hecho. Y se iban unos cuantos maleantes pertenecientes al caballerismo y la asaltaban, los pobres peregrinos, íbamos, la mayoría llevaba su platita para, qué sé yo, eh, tener su vianda, su comida, sus acompañantes, generalmente van con la familia, y después traer siempre un recuerdito, una pantalla, una cerámica, una jarrita o una estatuilla, diríamos, de la Virgen, tu pasada, etcétera, etcétera. Pero realizamos el 8 de diciembre. Y también otro en algunas de las zonas de capital. En el año 1888 se producen, como les dije, estos incidentes que se dieron en la parroquia de la Encarnación, en Asunción, en Asunción. Anteriormente hubieron algunas polémicas en los periódicos, porque los liberales le quitaron nuevamente en cara en aquella revolución de marzo del 73, 1873, a Caballero, que Caballero había dicho 30 años hemos aguantado las dictaduras y a los dictadores, dos de los cuales no tienen parangón en el Paraguay, decía, probablemente por Francia y Francisco Solano López, de los tres, incluido Carlos Antonio López, ¿verdad? Pero Antonio López era un poco más benévolo en actitudes de los otros. Y se discutían en los periódicos de la época. Y los periódicos de la época era el periódico del Partido Colorado, era el paraguayo, y después estaba el Independiente que dirigía Juan Asensio Aponte y la Democracia que dirigía Ignacio Ibarra. Siempre decían ellos somos independientes, pero tenemos que ser reales y contar la verdadera historia. Siempre dije el primer día de clase, lo que necesitamos nosotros es contar la verdadera historia. Eran periódicos de tendencia liberal. Juan Asensio Aponte e Ignacio Ibarra eran liberales. Incluso en el paraguayo hubo un escrito firmado por José II de Cup que decía que
hay que ser antilopita porque López fue esto y aquello. Y él era un alto dirigente del Partido Colorado. Era el vicepresidente primero, Bernardino Caballero, y después estaba él, vicepresidente primero. Y además era legionario, fue legionario, José II. En julio del 88 se renuevan las autoridades del Centro Democrático, que se habían constituido el 10 de julio de 1887 en su fundación, y se le reelige a Antonio Taboada. Entre paréntesis, fue reelecto muchas veces. Se le reelige a Antonio Taboada. Y el Ejecutivo aprobó un proyecto de ley para realizar las elecciones legislativas para el 10 de febrero del año 1889, para el año que viene, estamos en 1888. Pero en diciembre del año 1888 tenían que inscribirse para poder participar, para poder votar en esas elecciones que se iban a hacer en 1889. Tenían que inscribirse. Y el domingo 23 de diciembre del año 1888, como estaban inscribiéndose la gente y había una buena cantidad de liberales inscribiéndose, vienen un grupo de gente de las seccionales, colorados, o sea, lo que serían, lo que hoy se le llamaría fuerzas parapoliciales, y también vienen los policías, los gendarmes, etcétera, etcétera, y le producen un atropello a ese grupo de gente, y esto causa la muerte liberales, de tres liberales, de unos 13, 15 heridos y 65, 70 apresamientos. Entre los apresados estaba Antonio Taboada, que era presidente del partido. Y los muertos fueron José Vázquez, que era empleado de comercio, Andrés Espínola, que era sastre de profesión, y Clímaco Olmedo, que era estudiante. Clímaco Olmedo, estudiante. Y atienda, ahí el vicepresidente del partido era Pedro Victorino Gil. Taboada fue apresado, entonces Pedro B. Gil, que era el segundo, tercer comandante de Humaitá, asume la presidencia del partido y eh, emite un documento, y atiéndanme bien, amigas y amigos. En ese documento decía, el documento del Partido Liberal, que el pueblo paraguayo tiene que ir preparándose para una insurrección armada. Era lo que decía José de la Cruz Ayala Alón el 2 de julio de 1887 y el 10 de julio en esas asambleas fundacionales. Abelomitando Yepenairam, la ñande protesta, ñande ya po protesta por tal cosas, lo mitad no materoi, no mejoran la situación. Ave Yurupo y Manteñea, Revol. Y ese documento de Gil decía, el pueblo debe estar preparado para una insurrección armada. En el año 1889, como habíamos dicho, eso eran inscripciones, se hicieron en diciembre, las elecciones se hicieron el 10 de febrero, como siempre, lleno de fraude en varios lugares. En Ajos, hoy Coronel Oviedo, Piribehuí, en Caraguatagú, San José. Aunque al margen de esto, les quiero
comentar algo. Ahí nunca ganamos ninguna elección en San José Roberto, Termo Cerro Porteño. Nunca ganó el Partido Liberal en San José Roberto. Nunca ganó. Y en Coronel Oviedo solamente una vez se ganó, como la intendencia. Eligio Pantaleón Joco Campuzano, del medio. Él fue el único que ganó en el año 1991. Cierto, solo una vez. Lastimosamente. No, no, yo. Sí, Sí, lastimosamente. lastimosamente. Solo una vez se ganó. Una sola vez se ganó. Ah, sí, lastimoso. Sí, tiene razón. Eh, el compañero de la... Tenés que leerle. Soy de Oviedo, doctor. ¿Ah? El señor es de Oviedo. Sí, el doctor Campuzano, Eligio Pantaleón Campuzano, cuyo apodo es Coco, médico, cirujano. Y en San José Los Arroyos nunca ganamos, en Piriego sí ganamos tales, así que el actual intendente Gini es del partido Liberal. Eh, aquella represión que le dije que sucedió con Victoriano López San Pedro, ahora, el 24 de abril de 1889, viene una represión y una convulsión popular, una manifestación popular y un enfrentamiento con la fuerza del gobierno mucho más grande. Y se da un enfrentamiento grande porque los que protestaban y los que estaban armados, aunque sea con un palo, llegaban a 600 personas. Y el ejército le envió ahí al que era jefe de policía antes de acá, el Zacarías Jara. Zacarías Jara es el papá del que fue presidente de la República después en la época liberal, Albino Jara, era legionario, y también había un militar de apellido Alfaro. Era un militar bastante decente, respetuoso. Y ahí en Zapero, algunos dicen que le metieron bala a su propio amigo porque él no quería cumplir esas órdenes, ir a matarle a todos los liberales. Entonces él se suicidó. Algunos dicen que se suicidó y otros dicen que le mataron o no quería cumplir. Bueno, el 25 de agosto de 1889 es reelecto por tercera vez Taboada. Sí, es reelecto. Cada añito al asumir la presidencia del Centro Democrático y es reelecto el 25 de agosto. Y el 10 de septiembre, a un día del aniversario de la fundación del Partido Colorado, don Otomiel Peña, hijo de Manuel Pedro de la Peña, super recontra archi hiperlegionario. Vivía lo más ahí. Creo que habrá muerto, quedó ahí. Bueno, por supuesto que ahora ya habrá muerto. Y su hijo Otoniel Peña le envía una carta al presidente del Partido Colorado, el general de división Bernardino Caballero, y a Antonio Taboada, presidente del Centro Democrático, para que se pueda dialogar entre ellos buscando una lista, me refiero a presidente y vicepresidente, o sea, de tener un binomio aceptado por los dos partidos y tratar de juntar los esfuerzos de las dos agrupaciones para salir adelante. Así planteaba Otomiel Peña. Pero en realidad, lo que se dice comúnmente, la verdad de la milanesa, era que Otoniel Peña quería que el presidente de la República fuera
José II, realmente, José II. Y José II de Cut estaba casado con la hermana de Otoniel Peña, que se llamaba Benigna Peña. Se llamaba. Y Juan Gualberto González, otro prominente dirigente colorado, estaba casada con la otra hermana de Otoniel Peña, que llevan muchas escuelas de nuestro país, llevan su nombre, una educadora importante, Rosa Peña, una conocida del Colegio Nacional con el nombre de Rosa Peña. ¿Por qué? Porque Caballero, como le dije, el poder de Caballero era la Fuerza Armada. Él no usaba más el uniforme militar del general de división, no usaba su condecoración, no usaba más, pero su poder era debido al ejército. Por la ita fuera. A Caballero ta ira la mandaba dentro del ejército. Y uno de ellos era Juan Alberto Mesa, que se había casado con la hermana de Bernardino Caballero. Era cuñado de Bernardino Caballero. Era cuñado y lugarteniente de Caballero. Y Caballero le contesta a Otoniel Peña diciendo esto, atiendan bien, que él no tiene ningún problema en dialogar con el Centro Democrático, porque entre el Centro Democrático y el Partido Nacional Republicano no hay ninguna diferencia importante que nos pueda separar. Con eso sostiene lo que siempre nosotros dijimos, de que el origen del Partido Colorado, por lo menos en ese momento inicial, fue un origen liberal. Esa era la influencia de José II de Cuba. Entonces, lo que no quería Otoniel Peña era que Anioca Cuati, que no sea grande la posibilidad de la candidatura de Juan Alberto Mesa. Y él quería que sea José II. Pero José II de Cut era una persona que también hay que reconocer, estaba marcado por los brasileños, porque José II de Cut siempre residió en Buenos Aires. Y los brasileños decían, Juanjo argentino, bueno, portugués, no sé cómo se dice, pero Juanjo argentinista. A este le vamos a llevar ahí, no vaya a jugar la vida a nosotros. Entonces, mejor nomás que no sea esto. Pero también le hacían llegar ideas a Caballero de que no era conveniente darle a Juan Alberto Mesa, porque era un hombre muy cuestionado. Juan Alberto Mesa estuvo metido cuando hubo el asesinato de la cárcel del 29 de octubre de 1877, Facundo Machaín, y estuvo metido también cuando le matan a Cirilo Antonio Rivarola durante el gobierno de Varejo. Entonces, Caballero le escuchaba los brasileños, sin lugar a dudas, porque si no le escuchaba a los brasileños te cortaban el chorro, la canilla te cerraban y te estaban dando y evidentemente iba a tener problemas. Se reunieron cinco dirigentes por cada partido. Le voy a leer, porque no me da mi memoria para poder recordar a todos. De los liberales estaban Antonio Taboada, estaba el vicepresidente Pedro Victorino Gil, estaba Mateo Collar, estaba Cirilo Solalinde, que era senador, y estaba Víctor M. Soler, que después con el tiempo iba a llegar a ser presidente del partido, Víctor M. Soler, en el año 1908, después de aquella convención que ratificó el liderazgo de Gondra dentro del partido, y se llamaba luego el radicalismo gondrista, se llamaba así, se llamaba. Y entre los colorados estaba Bernardino Caballero,
Juan Gualberto González, que se había casado con Rosa Peña, Juan Gualberto González, Agustín Cañete, José T. Sosa y Juan G. Granado. Eran los que estaban, los 5 que formaban parte. El 25 de octubre, el 10 de septiembre, Otoniel Peña hace la invitación. Pero el 25 de octubre, el directorio del Partido Liberal se reúne y le dice a todos los miembros, y se acepta esa postura en mayoría, solamente tenemos que aceptar un nombre colorado. Y ese nombre es Juan Gualberto González, pero para vicepresidente, para vicepresidente, el cargo que va a ejercer después un liberal llamado Ñiñito Franco en el año 2000, para vicepresidente, solamente para vicepresidente, no para presidente. Porque esta reunión que hacían esos 5 liberales y 5 colorados era para ir barajando y dando nombres. Y los liberales daban no solamente nombres liberales, como por ejemplo el nombre de Benjamín Acebal o el nombre de Caminos, sino también el nombre de don Rosendo Carísimo, que era un gran dirigente del Partido Colorado de San Pedro. Había gente que eran colorados, pero eran gente de buen comportamiento, o del coronel Manuel Maciel. Los colorados solamente a la gente de su partido le emocionaban. Y poco a poco también se perfilaba en el ambiente que Caballero le iba, como les dije hace unos minutos, apartando a Juan Alberto Mesa y iba dándole fuerza a la candidatura de Juan Alberto González, Juan G. González. Pero también les dije de que Caballeros Maja Eila Osha Eitereila Juan Alberto González, pero aceptaba por esta situación y los brasileños le decían ni pensar en José II, porque este es muy argentinita. En la tarde del 28 de octubre, teniendo el mandato del directorio de que solamente había que aceptar para vicepresidente a Juan Gualberto González, sale electa la dupla para el periodo después de Escobar, 1890-1894. Ese era el periodo que venía después. Los caballeros de 86 al 90, perdón, de 82 a 86, Escobar de 86 al 90 y el siguiente periodo del 90 al 94. Estamos hablando del año 1800. Y sale la dupla Juan Gualberto González para presidente y Soler, el liberal, para Víctor Soler para vicepresidente. Y la verdad es de que esta decisión tomaron 2 personas. Varios textos que he consultado, documentos, es que en un momento dado de esa reunión del 28 de octubre, ya no eran 5 y 5, sino Caballero le habrá dicho a Taboada, Yahana Ñandemo con amo Otu, Amobe, Hañañe Ñandente, Allá esa, Maba y Gatuyamo. Y de testigo, ya vuelvo al presidente de la República, el general Patricio Escobar. Y vino Patricio Escobar, se fue Bernardino Caballero, se fue Antonio Taboada, y ellos fueron los que eligieron esa dupla. Juan G. González
que decía el diario La Democracia del Partido Liberal: no podemos tener a un argentino como presidente de la República. Argentino le decían como legionario. Ahí se vio de Curepiña, de ya de Cota, Mahoma, Broadway. Y aceptó Taboada. Eso hay que ser sincero, porque como le dije, caballero, iba a leer en Begüey, sabía dónde tenía que apretar un tornillo y dónde tenía que aflojar otro tornillo. Se eligió la dupla Juan G. González, Juan Alberto González y Víctor Soler. Pero cuando esa noticia llega a los integrantes del directorio liberal o centro democrático, pues se llamaba todavía Centro Democrático, les conté ya también, pero les voy a volver a recordar. Centro Democrático se llamó hasta septiembre de 1894, cuando era presidente Juan Bautista Urquiza. Ahí en una sesión del directorio, Cecilio Weiss es el que plantea, y con argumentos contundentes, porque caray, eran dudas, Cecilio Weiss, que sea el nombre Partido Liberal. Tenemos que llevar el nombre de nuestra ideología, Partido Liberal. Se reúne el directorio del Centro Democrático o Partido Liberal, no importa. Y ahí comienzan las críticas muy fuertes a Taboada. Y estas críticas hacen José de la Cruz Ayala Alón, hace Cecilio Báez, hace Felipe Torrens, que es pariente de Burt, porque su bisabuelo ahí se casó con una Torrens. Ella es Candia, María Luisa Candia de Burt, pero ella es María Luisa Candia Torrens de Burt. Felipe Torrens e Ildefonso Venegas, entre ellos. Perdió 10-7 esta posición. Tuvieron 7 votos más Núñez. Y hay que hacer la salvedad también, y hay que reconocer, Taboada se excusó de votar. Se declaró abstención a su voto, porque dijo: señor la presidente, que van a votar ya nada, y se abstuvo él, y también se abstuvo Víctor Soler, porque dijo: señor la candidato, pues hoy me va a vicepresidente, ya preparamos, ¿no? Y no votó. Lo mismo ganaron 10-7, iba a ser mayor la diferencia. Pero el pueblo liberal en general, y eso se manifestaba en los periódicos, como les dije, tanto La Democracia y El Independiente, más en La Democracia, porque el periódico independiente pasó a ser el periódico de la mayoría partidaria, o sea, de Taboada y eso, de la mayoría partidaria, o sea, pro conciliación con el Partido Colorado. Y La Democracia era el periódico de la minoría partidaria. Cecilio Báez, imagínense lo que decía por Juan Alberto González. Ahí se venían de Yamonitañan de presidente grave de Icurepi. No le podemos poner a un argentino, un legionario, como presidente. Y sucede ahí que el 25 de noviembre hubo un festejo en el Teatro Municipal y algunas autoridades fueron a hablar, y entre ellos Taboada, y estaba presente el general Patricio Escobar el 25 de noviembre del 88. Y ahí él le dice que se tiene que comenzar, si se quiere mantener la conciliación de los partidos, se tiene que comenzar a hacer las reformas que el pueblo necesita. O sea, dando el aspecto o la imagen de una conciliación condicionada. O sea, reír de la ñande, yajata,
Yayacobe de Inyoayú, la Colorado, sino el Partido Colorado tiene que hacer esto y esto y estos puntos de la reforma. Pero todos sabemos que en ese momento los muchachos le dicen, sí, 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 no hay problema, de Sarajevo. Posteriormente, suceden algunos disturbios que se dan en Itagua. En Itagua parece que se iba a constituir un comité liberal, comité del Centro Democrático. Itagua es un pueblo de muchos liberales. No siempre ganamos, pero ganamos muchas veces las elecciones. Ganamos muchas veces. Y todos sabemos que es difícil ganarle al Partido Colorado, que tiene 250.000, 260.000 funcionarios públicos, fácilmente. Y esos 250.000, 260.000 funcionarios públicos tienen que multiplicar por 3 o 4, que es como mínimo 4. Son los integrantes de la familia, papá, mamá y los hijos. Mi hijo, 250, 1.000.000 de votos. 1.000.000 de votos. Y aparte, un partido muy relacionado con la banca, la industria, el comercio del país, o sea, por la Pirapirea y encima de que es Etahuí, por la Pirapirea. Entonces cuesta ganar las elecciones. Hay pueblos que son, Fernando de la Mora, por ejemplo, un pueblo tradicionalmente de mayor cantidad de colorados, pero los liberales han ganado en muchas oportunidades. Y así también en Itagua, pueblo de Colorado, pero Estado y la liberal. Y los liberales, la mayoría, son fuertes en las compañías, o Caraguá, como dice la gente, o mío Caraguá, que viven en las afueras de la ciudad, porque ahí en la ciudad mandaban los intendentes, los alcaldes, la persona, el almacenero fuerte, que casi siempre estaban identificados con el Partido Colorado. Se armó una trifulca porque, como les dije, comenzaron los trabajos proselitistas para constituir un comité que, gracias a Dios, vino y llovió un día antes y eso hizo suspender de todo modo para, no sé, 8, 15 días después, y ahí ligaron a garroteada de Padre y Señor mío. Y así terminó ese año 1889. En el año 1890, en el año 1890, se comenzó a preparar la organización del Estado para las elecciones municipales que iban a venir. Estábamos hablando justamente de eso. Las elecciones municipales que se iban a realizar en febrero de 1890. Pero esas inscripciones, como aquel que vimos que se hizo en la Encarnación, en 1888, el 23 de diciembre, recuerda, cuando murieron 3 personas, las inscripciones se hicieron en enero de 1890. La elección era para febrero, la elección. El 16 de febrero de 1890 se realizan las elecciones y allí vinieron un grupo salvaje, gente armado con Winchester, Remington, machete. Como le dije, muchos eran de las seccionales. No sé si se habrá llamado ya seccionales, pero eran, digamos, de sus organismos secundarios. Y hubieron muchos altercados, en especial en la parroquia de la Catedral, y allí se produjo el robo de las actas, o sea, de la lista de las personas que tenían que votar, el robo de los documentos con el cual se tenía que hacer la elección, y represión y apresamiento de la gente. Y ahí, entre la gente que estaba en la parroquia de la catedral, porque Asunción se dividía en parroquias en esa época,
Parroquia de la Catedral, Parroquia de San Roque, Parroquia de la Encarnación, Parroquia de la Recoleta, Parroquia de Trinidad, Parroquia de Lambaré. Así estaban divididos las parroquias. Allí en la parroquia de la Catedral estaba Víctor Soler, el que era el candidato con Juan G. González para vicepresidente. Y entonces él vio las injusticias, los desmanes, los atropellos, Mimba Evaí, o ya por vigente bien, él vio y entonces él presentó su renuncia al cargo de vicepresidente que tenía con Juan G. González, con Juan G. González. Y ahí Taboada y su grupo, amigos, eran la mayoría, le colocan para vicepresidente a Cirilo Solalín, que le acompaña a Juan González. Y le envía una nota al Partido Colorado diciendo: Víctor Soler se renuncia por esto y nosotros le hemos nombrado a este. Y no, el Partido Colorado no contesta, y después de unos días contesta y le dice: nosotros ya hicimos también un cambio para el vicepresidente. El presidente es Juan G. González y le vamos a poner a Marcos Morini, tío abuelastro de Dani Morini, un gran amigo mío. Y está confirmado este binomio de Juan G. González, Marcos Morini. Y atiendan, después vamos a ver en su momento, Caballero le echa a patadas a Juan G. González y le pone a Marco Morini como presidente de la República. Porque, como les dije hace unos minutos, Caballero no le tragaba, no le tragaba. Tal y así que José II de Kut estaba cerca de él. Pero hay muchos autores que decían que venía José II de Kut y le decía: mi general, este es el proyecto que usted me pidió, o este es el proyecto para tal tema, o esto tenemos que hacer con los agricultores, con los bancos, porque a Caballero decían: no estaba en el ejército, ¿cierto? No usaba uniforme, pero todos le decían, todos le estaban en el por ahí, después de Caballero, o Bernardino, o alguno más, Hino, porque el general. Y Caballero recibía lo que le daba José II de Kut, pero después le llamaba otro muy inteligente, que era lopista, y estuvo con López el 1 de marzo de 1870. Y ese se llamaba Juan Crisóstomo Centurión, Carayarandú. Juan Crisóstomo Centurión, tenía un balazo ahí del 1 de marzo, de destrozó el maxilar, la mandíbula. Muy importante. Por consecuencia de esto, el Centro Democrático se reúne nuevamente y hace una asamblea el 14 de septiembre de 1890 para elegir sus autoridades. ¿Dónde Taboada es reelecto otra vez por cuarta, quinta vez por allá? Taboada venía del 87, 87, 88, 89, 90. Igual que Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos. Fue electo 4 veces. 4 veces, presidente de Uruguay. Y ahí es electo Taboada, pero ahí aparece una figura que ya que el partido estaba pensando lo que iba a venir, y ese señor era natural de Ubitimí, Eduardo Vera, como vicepresidente primero. Es electo Eduardo Vera en ese directorio. Y le dije en las primeras clases, no sé si la han de recordar, porque a veces tenía que gritar en esas primeras clases, pues había mucha gente asistiendo. Y le decía de que Vera, en aquellas revoluciones que hablamos de marzo,
la primera del 22 de marzo y la segunda del 16 de junio de marzo, Eduardo Vera cerraba filas con Caballero, un caballero, porque era de su misma arma. Perdón, perdón. Sí, de su misma arma, de caballería. Un caballero general de división, el otro fue mayor o sargento mayor, de una especie de teniente coronel Maretel. Y se prepara, se rearma ahí el comité, sin decir todavía nada, sin decir todavía nada, sin tener ningunos chisposos para comentar algo. O sea, nosotros no podíamos participar de esa reunión del directorio y Vera es el vicepresidente para ir preparando al partido para el asalto a los cuarteles del 18 de octubre.